Durante un tiempo, Adrian Crawford no sintió nada. Su conciencia se sumió en un vacío de silencio que lo privó de percibir cualquier señal de realidad. Fue así, hasta que el tosco movimiento del suelo bajo su espalda se abrió paso entre su inconsciencia, guiando su atención hacia el agarre que se cerraba alrededor de sus pies. Sus ojos se esforzaron al abrirse y parpadearon dolorosamente mientras daba un vistazo al campo. El calmado susurro del río armonizaba la noche, mientras un frío viento resoplaba entre los altivos árboles. El detective levantó la cabeza en un intento por ver quién lo arrastraba, pero tan pronto y lo hizo, un horripilante dolor le escaló del ombligo a la cabeza, paralizándolo en el acto. Adrian sintió como la agonía se aposaba en el vacío que tenía por estómago y como un espeso manto de oscuridad comenzaba a envolver su visión. El detective Crawford se desmayó, mas su mente, en vez de desplazarse a una penumbra, armó frente a él un hermoso campo soleado, adornado con un amplio cerco de árboles. A la orilla del río se tendía un delicado mantel que onduló con gracia antes de caer sobre un pasto teñido de dorado. «Nancy», murmuró él con voz rasposa y adolorida, mientras su amada aparecía sosteniendo en sus brazos a un alegre bebé regordete. Pero tan pronto y sus miradas se cruzaron, el rechinar de unos neumáticos quebró el recuerdo cual vidrio endeble. El detective Crawford se despertó con dolor a la vez que se encontraba sobre lo que parecía ser una mesa. Su rostro estaba descubierto. La capucha y el traje habían desaparecido y ahora sus ojos podían apreciar el cambio de ambiente. A pesar del inmenso dolor, Adrian tiró de sí mismo con desesperado ahínco. Fue de esta manera que descubrió cómo un par de correas de grueso cuero le ataban las muñecas. El detective forcejeó aterrado mientras constantes punzadas le golpeaban por dentro y largas bocanadas de sangre subían por su garganta. De la nada, unas manos enguantadas aparecieron y se apoyaron contra su pecho tratando de tranquilizarlo infructuosamente. El detective gritaba en una mezcla de temor, dolor y sufrimiento, mientras se sacudía desesperado. Al fin, su voz se disipó tras un grito que lo dejó sin nada. Aquella sensación en sus párpados le auguraba un nuevo colapso, y mientras estos comenzaban a cerrarse lentamente, consiguió apreciar algo antes de esfumarse en un nuevo desmayo. A su lado, cubriendo la identidad de su captor, había un traje de contención. Su mente volvió a articularse en un recuerdo que de a poco tomó la forma de la curva en el río que rodeaba la ciudad. Sus manos se aferraban con paciencia a una delgada caña de pesca y sus pies se balanceaban encima del agua sobre la cual rebotaban pequeños destellos de sol. «Presta más atención, Adrian», le decía un Bradley Patterson de 8 años con su propia caña de pescar. «Dejaste escapar uno grande por ser tan distraído». El niño soltó una infantil carcajada repleta de la más pura alegría, para luego comenzar a silbar una canción que despertó en Adrian un sentimiento de hogareña nostalgia. Los dos niños permanecieron así, encantados por lo imperecedero del momento, hasta que un feroz estruendo rompió con el cielo y plasmó en el paisaje una ola blanca que borraba todo lo que se cruzaba en su camino, eliminándolos al instante. Cuando Adrian Crawford volvió en sí, la parálisis se había apoderado por completo de su cuerpo. Las tiras de cuero ahora lo sujetaban de manos y pies, mientras un potente foco se posaba sobre su cabeza. Sus maltratados ojos tardaron en acostumbrarse a la luz, y cuando al fin lo hicieron, Adrian se encontró con el horror. Su abdomen estaba abierto, mientras extensos chorros de sangre le rodaban por el costado. El detective Crawford gritó aterrado al ver sus órganos brillar bajo la luz, y antes de forcejear en lo más mínimo, su mente intercaló remembranzas con la horrenda imagen que se formaba frente a él.
Su memoria regresó un momento preciso en que su cuerpo se abalanzaba contra un niño en medio de un cruce de autos. Gracias a lo que todos calificaron como un acto de Dios, el entonces patrullero consiguió salvar al pequeño antes de que una catástrofe ocurriera. ¿Estás bien?, preguntó Adrian. Sí, señor, respondió el niño con temor. Adrian le sonrió con paternal afecto y lo dejó sobre el suelo. ¿Cuál es tu nombre, niño?, preguntó el patrullero Crawford sin querer forzar un interrogatorio. Me llamo... balbuceó él apenado. Me llamo Charles Willis, señor, pero mis amigos me dicen Charlie. Muy bien, Charlie, respondió Adrian. Ten más cuidado la próxima vez, ¿de acuerdo? El niño esbozó una inspirada sonrisa a la vez que asentía con emoción. Adrian permaneció de rodillas viendo como quien sería su futuro compañero se alejaba, mientras una alargada pesadez comenzaba a consumir la presencia del oficial. Todo se esfumó ante el paso de un adormecimiento que transportó a Adrian de regreso a su lecho. Cuando abrió los ojos, encontró sobre su cabeza el techo de un refugio. Se encontraba reposando en medio de una improvisada sala de hospital oculta tras una reconocible cortina verdosa. Era el escondite de Joe Tres Dientes. Aquel aroma a humedad y polvo lo delataba. Adrian revisó sus muñecas y al percatarse de que ya no estaba atado, hizo un esfuerzo que se sobrepuso al dolor y le permitió levantarse de la mesa de operaciones. Una vez consiguió ponerse en pie, notó de inmediato esa extraña caja mecánica que se conectaba directamente con su piel, justo a la altura del estómago. Adrian suspiró trémulamente, suprimiendo una molestia que le aprisionó el corazón. Avanzó un par de pasos y dejando de lado la ardiente picazón que le crecía sobre el abdomen, pudo percatarse de que era más ligero y que su talla parecía haberse encogido. Caminó con delicada paciencia hasta atravesar aquella cortina que lo separaba del sonido de herramientas rozando maquinaria. Al cruzar, encontró aquel artefacto que simulaba la forma de un cañón, en cuyo costado aparecía la figura del desconocido en su traje, mientras trabajaba diligentemente. «¿Tú...?» susurró Adrian. «¿Samuels?» La persona en el traje negó con la cabeza, mientras se incorporaba mostrándole a Adrian cómo una serie de cables y conexiones se unían a un curioso dispositivo en su pecho. «¿Quién?», preguntó Adrian, mientras intentaba no doblarse sobre la caja que aparentemente reemplazaba su estómago. El extraño guardó silencio por un rato, mientras sus dedos se movían con inquieto nerviosismo. Pero al fin, tras dudar por unos minutos, aquel rescatista removió la capucha de su cabeza, liberando un rostro que asombró a Adrian. Era una mujer, de 48 años de edad, con rasgos aseverados por la soledad y la tristeza. Su cabello era largo, oscuro y desalineado, mientras que la composición de su piel se mostraba fantasiosa, pues exponía serias fracturas a lo largo de la epidermis que terminaban en profundos agujeros, como si su cuerpo estuviera hecho de porcelana quebrada. De su cabeza brotaban partículas luminiscentes que resplandecían en el aire formando largos hilos que se alejaban como arena al viento. El detective retrocedió mientras escrutaba semejante apariencia, pero al contemplar el peculiar brillo que saltaba de los ojos de la mujer, entendió con quién estaba tratando. «Eve», susurró él, mientras la voz se le quebraba. Ella asintió, apretando los labios a la vez que una lágrima le rodaba por el pómulo, para luego desvanecerse. «Hola, papá», dijo ella con un tono amargo y apesadumbrado. Qué bueno verte al fin».
Adrian tardó un poco en sonreír, mas una vez consiguió hacerlo, se lanzó al cuello de su hija y la abrazó con todas las fuerzas que le quedaban. Se apretaron el uno contra el otro, con un llanto que no terminaba de definirse entre la felicidad y la tristeza. Eve se separó de su padre y le sostuvo la mirada con ternura. «Siéntate, papá», le dijo ella. «Tenemos mucho de qué hablar». Esta versión de Eve, más alta, madura y atormentada, entendió que todo lo que tenía que contarle a su padre le tomaría tiempo, y a su forma de ver, sería el tema de conversación de varios días. Lo primero que le aseguró fue que, en efecto, a pesar de lo inverosímil que parecía, era el año 1998. Luego, continuó explicando la teoría del Dr. Wells, la cual era la raíz de todo. Su tesis se llamaba Resonancia de Memoria Molecular, y con ella el Dr. Wells trataba de explicar la teletransportación, indicó Eve. El Dr. Wells decía que era posible separar las moléculas de un ser en un punto para luego reconstruirlo en otro. Adrian frunció el ceño, esforzándose por seguirle el ritmo a la conversación. Para conseguir esto, la teoría del Dr. Wells explicaba que era necesario inundar la carga energética del individuo a transportar con un tipo de energía idéntica en los dos puntos. Adrian levantó la mano e interrumpió. ¿La misma que brotó de la máquina? Exacto. La función del túnel de condensación era canalizar todo al punto de transmitir las moléculas de un lado a otro, expuso Eve, mientras inspeccionaba de lejos la caja en el abdomen de su padre. Eso sigue sin explicar nada de esto, dijo Adrian, a lo que Eve respondió con un ceño aseverado. La teoría del Dr. Wells solo contemplaba el espacio. Nunca consideró el tiempo. La energía producida por el túnel hizo resonancia con otros puntos que se generaron en otras épocas, en las mismas en las que se hicieron las primeras pruebas. Una fue en el 78 y la otra en el 98, completó Adrian. Así es. Cuando el túnel de condensación falló, la energía que desató se manifestó en una frecuencia que resonó con los dos fallos anteriores. ¿Y el accidente?, preguntó Adrian con temor. Así como la energía del túnel resonó con la emitida en otras épocas, también lo hicieron nuestras moléculas. Memoria molecular, ¿recuerdas? Tus moléculas buscaron complementarse con unas que fueran compatibles. ¿Y quién más compatible contigo que tú mismo? La voz de Eve se suavizó un poco mientras recordaba. Mi enfermedad, comentó Adrian asombrado. ¿Qué tiene que ver con la transportación?, agregó Eve. Nada. Eso fue un efecto secundario de algo más. ¿De qué?, preguntó Adrian con algo de enojo. Eve guardó silencio mientras pasaba una mano por su mejilla, tratando de ocultar las grietas en su existencia. Tú apareciste aquí, en el 98, pero yo fui más atrás, hasta la primera prueba, hasta 1978. En esa época yo no existía, no tenía moléculas con las cuales hacer resonancia. Entonces, ¿cómo es que...? Preguntó Adrian mientras la señalaba. El tío Bradley siempre dijo que tenía más de ti que de mi madre. Ella rió por lo bajo y se enderezó. Mis moléculas hicieron resonancia con las tuyas, con tu yo de 8 años. No fue perfecto, pero me permitió mantenerme consciente, apareciendo y desapareciendo, como una especie de fantasma que se alimenta del pasado de su padre. Tú, susurró Adrian. Tú eras mi astronauta. Eve sonrió con ternura y asintió. Sí, yo era tu supuesto amigo imaginario, y tu enfermedad nunca fue una. Cada vez que tuviste una descompensación, en realidad eran tus moléculas haciendo resonancia conmigo.
alimentándome con tu carga energética. Mi composición es inestable y necesité de una constante resonancia para poder recuperarme. Funcionó lo suficiente, al menos como para poder trabajar. ¿Trabajar en qué? Las palabras de Adrian roncaron suavemente mientras torcía su rostro. En enviarte de vuelta. No estoy del todo segura, pero es muy probable que el túnel haya colapsado. Y eso, véase como se vea, representa una catástrofe, papá. El resultado más considerable es una detonación, una que en vez de reagrupar las moléculas, las disolvería en la nada. Adrian hizo un esfuerzo y se puso de pie. Caminó lentamente y con dolor hasta estar de frente a uno de los extremos de la máquina. Guardó silencio, tratando de entender toda la información que le llegaba. Luego, recordó aquello que le colgaba del abdomen y tras tantearlo con suavidad, se giró hacia su hija. Mi estómago. ¿Por qué perdí el estómago? ¿Por qué soy más bajo y delgado que...? Para el túnel todo es información, papá. Tu peso, tu talla, tus órganos. Es como cuando un mal funcionamiento borra datos de un archivo de computador. Eso mismo pasó contigo, conmigo y de seguro con el Dr. Wells, si es que sobrevivió. Adrian asintió, con la mirada ida y un leve temblor en sus labios. Perdió la fuerza en sus piernas y antes de darse cuenta, su cuerpo iba en picada contra el piso. Eve logró sujetarlo, lo suficiente como para poder llevarlo a rastras hacia la mesa en donde descansó inconsciente. Pasados unos días, Eve se aseguró de dividir su tiempo entre trabajar en la máquina y cuidar a su padre, quien parecía recuperarse de la operación satisfactoriamente. De tanto en tanto, el detective hacía preguntas sobre la naturaleza del tiempo, e Eve le explicaba que éste parecía funcionar como un río, como una corriente que se movía en una dirección hasta que algo traumático lo interrumpía, como lo es el lanzar una roca contra el agua. Acción que naturalmente genera ondas, que se agrandan una vez se extienden. Asimismo, explicaba ella, podría funcionar la probabilidad. El detective Crawford se concentró en ayudar a su hija en lo que más pudo, apreciando todo como tiempo de calidad entre los dos, a la vez que digería el hecho de que, en efecto, él había sido el responsable de la muerte de su familia. Una vez fue capaz de moverse por su cuenta, la presencia de aquel estómago artificial dejó de dolerle e incomodarle. Un día, mientras reposaba pensativo en su lecho, Eve lo convocó al otro lado del refugio con voz quebrada y decisión en sus ojos. Era el momento. El plan que había elaborado a lo largo de 20 largos años entraba en acción. Le entregó el traje de contención y puso en sus manos dos objetos que hicieron clic en la memoria del detective. «Esta es una dosis de adrenalina», dijo Eve, refiriéndose a la jeringa de acero. «Has mejorado mucho, papá, pero aún no estás a tu 100%, así que necesitarás un poco de ayuda». Después, le hizo entrega de su vieja identificación, la misma que podía abrir las puertas de la base hasta la zona de trabajo. Y al final, le dio un trozo de papel viejo en el que había escrito la secuencia numérica de suspensión. Adrian se fijó con especial interés en aquellos números, notando que estaban limpios, sin señales ni flechas que advirtieran un error. Aún había tiempo. Aún podía arreglarlo todo. ¿Cómo?, preguntó él, sabiendo que se acercaba un adiós. ¿Cómo voy a volver? Eve guió a su padre hasta un extremo de la máquina para luego moverse en dirección contraria. Esto es una réplica del mecanismo de funcionamiento del túnel. Pude construirlo utilizando algunas partes de los prototipos del Dr. Wells. Él lo llamaría sabotaje. Yo lo llamo préstamo.
Eve rió suavemente, agotada, triste y melancólica. Lo que vamos a hacer es sincronizar la frecuencia energética de esta máquina con la fuente, el túnel del 2018. Iremos contracorriente, por así decirlo. Así podrás volver, con suerte, antes de que todo explote. Hija, dijo él, despegando la mirada del trozo de papel. yo no soy tan listo como tú, pero aún así entiendo que para cumplir con todo, esta cosa debe tener la misma carga energética que el dichoso túnel. Y por lo que veo, no la tiene. No, respondió ella, no la tiene, pero yo sí. Sus miradas se cruzaron con asombro silencioso. Mis moléculas están cargadas con la energía residual del túnel. Es por eso que solo tú puedes regresar. Las palabras de Eve se convirtieron en susurros mientras conectaba el aparato en su pecho con el extremo principal del cañón. Seré la batería de esta máquina y tú harás el resto. Eve, dijo Adrian con dolor. Debe haber una forma de salvarte. La hay, papá, respondió ella, y por eso te envío de regreso, para que apagues el túnel, expongas a Wells y arregles todo para todos. Adrian quería contradecirla, decirle que estaba mal, pero entendía que todo esto ya había pasado una vez, y por eso no tuvo alternativa. Apretó el rostro, tratando de no llorar, mientras cada pieza del cañón se ponía en marcha. Eve aseguró su dispositivo al panel de la máquina, y un creciente destello comenzó a fluir desde su pecho hasta el extremo frente al detective, quien cubrió su rostro con la capucha del traje. Yo... dijo Adrian con voz quebrada. Yo lo arreglaré todo, hija. Lo juro. Ella sonrió enternecida, descargando toda su confianza en su padre, justo como lo hacía cuando era niña. Te amo, papá, le dijo Eve, mientras largas lágrimas rodaban por sus mejillas para luego disolverse. Y yo a ti, Eve. Nunca lo olvides. Tu papá te ama. Adrian, oculto tras la visera sobre su rostro, lloró con la pesadez que la idea de perder a su hija le generaba. Ella asintió anímicamente y presionó un botón que detonó una descarga azulada, la cual convirtió a Adrian en una nube de esporas que fue engullida por la boca del cañón. Del otro lado, Eve se debilitaba, mientras su piel se tornaba gris y áspera. Las grietas en su rostro se ampliaron, mientras que la fuerza y la vida se le escapaban con cada segundo. Ella cayó de rodillas, y tras esbozar una última sonrisa, sus moléculas se disolvieron como polvo en un soplo, dejando atrás un viejo traje de contención, lleno de cenizas secas y olvido.